Seguimos en la mira, estamos con Lucila Arbolella. Buenas noches. Hola. Se empezó a mover el tema del Plan Nacional de Vivienda Social. Una cosa que les quiero aclarar es que esto va a funcionar como una especie de tutorial, digamos, de consejos, de guía para saber cómo moverse en los trámites que hay que hacer para poder acceder a esta vivienda. Si vamos demasiado rápido y alguna cosa se le pierde, esto lo vamos a subir mañana a nuestro canal de YouTube, La Mirita TV, y lo va a poder mirar más tranquilo. Pero podemos empezar. Sí, podemos empezar. En realidad el cambio comienza con la reducción de lo que es el ahorro previo a la vivienda. Esa es básicamente la idea de lo que va a ser este plan. Sí. Se crea un fondo de garantía de créditos hipotecarios que lo crea la Agencia Nacional de Vivienda de 5 millones de dólares, que lo que va a permitir es que mientras antes para adquirir un préstamo hipotecario para comprar una casa, ya sea nueva o usada, se necesitaba tener previamente el 30%, ahora se necesita simplemente tener el 10%. Ese es el gran cambio. Esta es la clave, Exacto. digamos, la clave del plan, digamos. Hoy, el que tiene un autito, de pronto lo puede vender y poder Llegar al conseguir 10%. este 10% que en los bancos le van a financiar el 90% de la casa, Exacto. algo que antes era más difícil porque había que tener el 30%. Sí, el punto básicamente es ampliar los créditos hipotecarios. Sobre esto y el tema en general hablamos con Julio Villamide. Vamos a escuchar la entrevista que Lucila le hizo y volvemos aquí al plan. La vivienda de interés social en realidad no se diferencia de la promoción privada común, ni siquiera en áreas y en calidad constructiva. Simplemente tiene algunas restricciones de localización. Por ejemplo, en el caso de Montevideo no puede estar localizada en la costa, y si está localizada en la costa tiene un tope de precio que hace casi imposible, inviable construir viviendas de interés social en la costa. Y en el resto de la ciudad son exactamente iguales que las viviendas de promoción privada que uno conoce. Es más, algunas viviendas que hoy se están construyendo en Positos o en Punta Carreta ni siquiera calificarían como viviendas de interés social porque, por ejemplo, los dormitorios tienen que tener un lado mínimo de 3 metros y hay unidades que se están construyendo de promoción privada que no tienen esas características. O sea que son la misma tipología de viviendas, naturalmente que hay viviendas más suntuosas, sobre todo ubicadas en la Rambla, frente al mar, etcétera, que obviamente tienen otro tipo de terminaciones y de nivel, pero sobre una vivienda que hoy podría construirse en zonas como Positos Nuevos o la zona de Parque Valle, etcétera, son idénticas. Puede ir a la clase media y puede ir bajando escalones, y nosotros estimamos que eso va a ser así con el transcurso del tiempo. Después de satisfacer la demanda más solvente de la clase media, que es una demanda insatisfecha acumulada por muchos años, naturalmente va a haber una competencia mayor y por lo tanto va a haber un interés de satisfacer demandas de otros segmentos que quizás necesiten algún tipo de apoyo por parte del Estado, ya sea para la entrega inicial o para el financiamiento, a través de alguno de los subsidios a las tasas de interés, etc. Pero básicamente puede atender a 6 o 7 deciles de ingresos. ¿Cuál es efectivamente el monto o el número de viviendas que existen hoy en el mercado inmobiliario en Uruguay en este sector y el número de viviendas que se están construyendo, como para tener una idea de qué proporción tiene y qué tan legítimo puede ser el cambio en el precio? Sí, en realidad la oferta privada para estos sectores era muy baja, porque el 80% de la construcción privada estaba orientada hacia los sectores de altos ingresos, básicamente en la franja costera. Por lo tanto, esta sustitución muy rápida que estamos viendo de un modelo de negocios que estaba funcionando hasta ahora con viviendas construidas en Punta del Este o en la costa de Montevideo, básicamente a otro modelo de negocios en la que se apunta al usuario final o al inversor que compra para alquilar, para poner en alquiler, es una sustitución relativamente rápida
y nueva, es decir, está sustituyendo a algo que era prácticamente inexistente, porque antes lo atendía el Banco Hipotecario del Uruguay, pero luego de la crisis el Banco Hipotecario se retiró del mercado de financiamiento de viviendas como banco mayorista y por lo tanto no había en los últimos años propuestas para ese sector. Por lo tanto es una propuesta que no está sustituyendo a nada o en todo caso está sustituyendo a lo que históricamente construía el Banco Hipotecario para los segmentos medios, ¿no? El impacto en el precio se va a ver sobre todo por la introducción de nuevos sistemas constructivos que sean un poco más eficientes y por lo tanto puedan disminuir efectivamente el costo de construcción, que es un costo alto. El sistema constructivo uruguayo es el tradicional, es un poco antiguo y con un uso intensivo de mano de obra. Los costos de mano de obra han subido muchísimo en los últimos años, producto del último convenio entre la patronal y el Zunca. Por lo tanto, hoy con el sistema constructivo tradicional es muy difícil que por competencia los precios puedan bajar. Sí, por la introducción de nuevos sistemas constructivos que ya se han comenzado a probar los primeros y por esa vía efectivamente puede haber nuevas tipologías que puedan bajar los precios de venta. Lo que sí resulta claro es que con una u otras sistemas constructivos los precios de los alquileres van a bajar en términos reales, producto que va a bajar la demanda porque hay algunos arrendatarios actuales que van a poder pasar a ser propietarios y por lo tanto van a dejar de ser demandantes en el mercado de alquileres. Y por otro lado, hay muchas de estas viviendas de interés social que están siendo adquiridas por inversores, pequeños inversores, uruguayos y argentinos básicamente, con la idea de volcarlas al alquiler, interesados por esa exoneración que se prolonga por 10 años del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta que genera el capital. Por lo tanto, va a haber más oferta, va a haber menos demanda. La consecuencia natural es que en el mediano y largo plazo los alquileres tiendan a bajar en términos reales y eso es algo más probable porque en definitiva no es algo que esté tan atado con el costo de construcción. Quien pone el tope de la cantidad anual es el Ministerio de Economía, que no ha puesto tope respecto a la renuncia fiscal de la producción. Y esto es importante destacarlo porque el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, explícito en un almuerzo ADM, frente a una pregunta de un periodista respecto a cuánto estaba dispuesto a invertir en renuncia fiscal el gobierno, dijo que en tanto haya inversores privados dispuestos a construir, este gobierno iba a estar dispuesto a mantener las exoneraciones fiscales previstas por la ley. ¿Cuáles creen que son los riesgos de bajar lo que es el ahorro previo? Porque si bien va a impulsar a la demanda y seguramente también permita un mayor acceso, también reducir el ahorro privado tiene riesgos adicionales. Siempre es un riesgo disminuir, es un riesgo crediticio básicamente, disminuir ese aporte. Sobre todo es un riesgo porque mucha gente tiene la percepción que el banco hipotecario funciona hoy como ha funcionado históricamente, es decir, con niveles de morosidad muy altos y que es un banco que si uno le puede pagar, le paga, pero si no le puede pagar no pasa nada. Y la realidad es que el banco hipotecario hoy está funcionando como un banco más, sujeto a los controles del Banco Central y por lo tanto deberá mantener en su cartera niveles de morosidad bajos o si no empezar a castigar sus balances en función de las subas de la tasa de morosidad. Pero bueno, eso la gente lo irá advirtiendo con el transcurso del tiempo y en distintos escenarios probablemente fuera de este periodo de gobierno, pero es una percepción que nuestras investigaciones de mercado nos han mostrado. La gente claramente prefiere financiarse con el banco hipotecario, pero porque tiene la percepción que el banco hipotecario no lo va a ejecutar y un banco privado sí. Y creo que esa es una percepción, como está funcionando el mercado hipotecario de hoy, que parte de una base equivocada. El riesgo siempre existe, pero en definitiva los bancos serán los que tengan que adoptar las medidas de control, de scoring de los créditos como para evitar que eso efectivamente vaya a afectarlos, porque ellos van a estar cubiertos con el fondo de garantía hasta un 70%, hasta un 30% del valor de la vivienda, pero el 70% del financiamiento siempre va a ser riesgo del banco que está participando. Son ya cerca de 6.000. Las que estén en ejecución, imagino deben ser la mitad aproximadamente.
Para dimensionar, casi todas son en Montevideo, para dimensionar, en Montevideo se construyen unas 1.000, 1.500 viviendas formales por año, por lo tanto, 3.000 viviendas en construcción son 2 años de producción histórica de los últimos años. Eso es un cambio importante y de gran magnitud. Todavía no se perciben las consecuencias porque el grueso de esa oferta no está terminada, pero en la medida que esas viviendas se vuelquen al mercado va a empezar a aumentar significativamente, sobre todo la oferta de unidades en alquiler, y por lo tanto se va a facilitar mucho el acceso a la vivienda. Muy bien, ahí tenemos a Villamide, cosas importantes, dijo, los alquileres van a bajar, por ejemplo. Sí, es lo que se espera. Bueno, sigamos viendo las placas. ¿Dónde se van a poder comprar estas? Sí, hay 170 proyectos aprobados, son 5.500 casas, la mitad está en ejecución, y esto al día de hoy Montevideo es de las primeras ciudades que tiene Centro, más Cordón, casas. Ciudad Vieja, Palermo, Barrio Sur, Goes. Podemos pasar a la otra. Estos son los barrios con mayores opciones de El oportunidades. tipo nueva o usada. Sí, el préstamo se puede pedir para una vivienda nueva, que son las que están en la web de la Agencia Nacional de Vivienda. Uno entra, hay una gran cantidad de información, o en la usada y tiene que arreglar con el vendedor las condiciones del crédito. En la web de la Agencia Nacional de Vivienda los precios están en unidades reajustables. ¿Unidades reajustables o Unidades indexadas? reajustables. Unidades reajustables. Acá se lo vamos a pasar a dólares para hacérselo más sencillo. Vamos al gráfico 4, los requisitos que hay que tener. Sí, el ingreso familiar, bueno, si es una persona, simplemente ellos, sino el de la familia, tiene que estar entre 25.000 pesos y 100 unidades reajustables, que son unos 64.800 pesos. Tiene que ser para vivienda única. La edad máxima al momento de la cancelación del préstamo tiene que ser entre 70 y 75 años de la persona. Por supuesto, estar libre de embargos, estar bien en el clearing y tener antigüedad laboral. Esto es, para las personas con un trabajo dependiente, 2 años de antigüedad laboral, 3 años para las de independiente, 6 meses para el sector público y además tener 1 año de estar en el mismo trabajo. En el mismo trabajo. Exacto. Vamos al otro gráfico. Cuota máxima, 25 años. 25 años es lo máximo que el crédito puede tener. Préstamos en unidades indexadas o pesos, lo que asegura que, bueno, que la inflación... Que puede irse pagando el préstamo en función del ingreso que uno tiene, que es el salario, que Exactamente. generalmente es en pesos. Bueno, el grupo familiar, esto simplemente como una aclaración que quien está en concubinato con una persona tiene que estar legalizado para que se consideren ambos sueldos como un ingreso familiar. Y para la poder cuota sumar los no ingresos. puede superar el 35% de los ingresos familiares. Sí, esto después vamos a ver un ejemplo de cómo a veces uno cree que cumple con todas las condiciones, pero esta condición puede hacer que no te permita conseguir la casa que querés. Vamos a verlo. Gráfico 6, ¿cómo funciona? Sí, esto es un poco la práctica de cómo es. Hay 5 bancos adheridos, uno tiene que presentarse en esos bancos, que ahora los vamos a ver, suscribir el formulario de aceptación de la garantía y tener, importante esto, tener disponible ese monto del ahorro. Puede también llegar a ser 15%, 10 o 15%. Pero con 10 pero lo más alcanza. importante es el 10, exactamente. Cédula de identidad, constancia de domicilio, recibo de sueldo. Y declaración de jurada de bienes, eso no es exactamente necesario, pero es importante si lo tienen. A la hora de hacer el trámite, esto es importante para no estar yendo y volviendo, y yendo y volviendo. Exacto, ir con todo. Esto es simplemente una factura de un ente estatal. Nada Bien, más. pasemos de gráfico. Los bancos asociados, estos son los bancos a los que usted puede ir a pedir el préstamo: BBVA, Banco Hipotecario, Comercial, HSBC, Y el Santander. A estos porcentajes hay que agregarle un 2,3% que cobra la Agencia Nacional de Vivienda por el total del préstamo. Eso es importante tener en cuenta, Exacto. que la Además cuota, del préstamo. que la cuota va a ser un poco superior a lo que... Sí, esto es la tasa de interés que va a cobrar los bancos. Algunos todavía no tienen muy claro y de hecho una de las cosas que me dijeron, al momento no está disponible esta opción de crédito hipotecario. Y además puntualmente el banco hipotecario tiene una opción adicional que es la del subsidio de la cuota a través de un convenio que tiene con el Ministerio de Vivienda, que esto es para algunas personas que estén entre 18 y 55 años. En el Ministerio de Vivienda está muy claro, si uno va a una parte que dice más oportunidades, se le podrá subsidiar el 50% de la cuota de este préstamo de 90%. Esto es para algunas, o sea, para algunas personas. No pueden ser mayores a 55 años, no pueden haber aplicado a otro subsidio de vivienda público y además, dependiendo de la casa, hay alguna otra limitación de precio. Por ejemplo, te digo una sola opción, para un dormitorio el sueldo o el ingreso familiar tiene que estar entre 22.750 pesos y 39.000 Pero pesos. sepa que todavía existe esa posibilidad de que si usted es una madre soltera, en fin, el banco lo va a considerar
y le pueden subsidiar hasta la mitad de la cuota Exacto. que usted va a pagar. Déjame aclarar una última cosa que es, primero, dentro de los inscriptos que cumplan con todas las condiciones va a haber un sorteo. Eso es importante también, ¿no? Está bien. No es exactamente. Pasemos de gráfico. Topes máximos de casas. Esto es lo que en la Agencia Nacional de Viviendas está en unidades reajustables. Nosotros simplemente lo que hicimos fue pasarlos a dólares y acá se ve un poco las diferencias de entre usadas y nuevas. Los topes que tienen, el máximo, por ejemplo, una usada en Montevideo o algunos lugares como Colonia, hasta 2 dormitorios no puede ser superior a $81.000 el precio total de la vivienda. Vamos a ver un gráfico con un caso concreto. Si te lo... Ahí, sueldo, ejemplo. Sí, uno de los ejemplos que pedí fue, por ejemplo, si yo tengo un sueldo de 25.000 pesos líquidos, o yo y mi esposo, y quiero comprar una casa de $70.000, entonces podría llegar a, lo que se preguntó fue, si entrego el 10%, es decir, $7.000, Sí. me darían un préstamo por el 90%, $63.000. No puedo acceder al préstamo, ¿por qué? Porque considerando el ingreso líquido, mi cuota superaría ese 35% Aunque que usted se tenga los reclama. $7.000 para poder tener ese 10%, Exacto. la cuota supera el 35% y eso le impediría. Sí, pero lo que podés hacer es, pedir un préstamo un poco menor, de un 85%, y ahí sí podrías comprar la misma casa de 70.000. Con este sueldo Necesitarías entregar más. un 15% y allí sí la cuota bajaría lo suficiente como para poder acceder a ella. La otra opción es ir por una casa un poco más barata. Más barata. Muy bien. Esto es básicamente cómo funciona. Igualmente debo decir que está muy claro en la Agencia Nacional de Vivienda. Uno llama al 17217. Estamos viendo el gráfico allí en pantalla. Ok, perfecto. Y te dan toda la información. Hay muchos documentos. Así que creo que está bastante bien, bastante claro para quien quiera llamar. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.